Bien, vamos a continuar con la serie que hemos comenzado sobre la historia de la iglesia. Hoy sería el tercer capítulo de esta serie que nos va a llevar un buen tiempo. Es muy importante para nosotros los cristianos saber qué es lo que cómo Dios ha ido caminando junto con la iglesia, cómo ha tenido sus altibajos, sus tiempos gloriosos, y ya hemos llegado hasta el año 330, 325, cuando Constantino oficializó la iglesia cristiana como la iglesia del Estado, y ya vimos todo lo que implicó, que fueron más perjuicios para la iglesia que beneficios. Entonces queda claramente establecido que la iglesia y el Estado jamás, digan todos, jamás deben de estar juntos trabajando, cada quien que haga su parte. Y en el tema de hoy vamos a hablar sobre cómo inicia la decadencia de la iglesia. Con esta unión de la iglesia y el Estado comienza una decadencia. Y por ejemplo, comienza por ahí en el año 330 y pico aproximadamente, comienza a introducirse dentro de la iglesia doctrinas falsas. Y hubo tres que en esos primeros 300 años aparecieron, y una fue una herejía que hablaba que Cristo no era, que Cristo era superior a los humanos, pero inferior a Dios. Y esto surgió de un hombre llamado Arrio, y se conoció como arrianismo, y era un sacerdote, bueno, todavía no les decían sacerdotes ahí, era un presbítero, un líder en la iglesia cristiana, y él sacó eso, de que Jesús es un ser creado y que no es eterno, decía. Y allí comenzó el fundamento de una de las sectas de mayor auge hoy, después de casi 2000 años, los testigos de Jehová. De ahí vienen de ese error garrafal. Y esto provocó que Constantino, el entonces emperador, convocara un concilio que se conoció como el Concilio de Nicea, que se celebró en Bitinia en el año 325 después de Cristo, donde nace el credo niceniano, que es el credo que, combatía esta herejía, y es el credo que pues casi todos se lo saben. ¿Se acuerdan del credo? El credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Se lo saben? Bueno, así de machetito. De ahí viene, fíjense, como se juntaron todos los líderes de la iglesia y definieron la doctrina cristiana respecto a Cristo, que Cristo es igual a Dios, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios, luz de luz, engendrado y no creado. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? No, yo me lo sé de machetito, porque iba la doctrina. Y de ahí viene, fíjense, ese credo de los apóstoles. Y eso lo sintetizaron de una manera tan sabia, que sintetizaron la divinidad de Cristo en unas cuantas palabras. Ahí se ve cómo todavía eran guiados por el Espíritu de Dios. Pero un hijo de Constantino, cuando sube al trono, él quedó como el emperador. Allí se descubrió que él abrazaba el arrianismo, el hijo de Constantino, y se desencadena una persecución contra los cristianos que rechazaban esta herejía. Ahora era la iglesia contra la iglesia. Fíjense cómo se empezó a deteriorar todo. Ahora ya la iglesia, los cristianos persiguiendo a los cristianos, hágame usted favor. Y así es, desgraciadamente, hasta el día de hoy ha prevalecido ese espíritu de perseguir, de atacar. Cuando una herejía surge y se debate esa herejía, empieza una persecución y calumnias y cuanta cosa. Después aparece otra controversia, así le llamaban ellos, controversia. Resulta que un obispo llamado Apolinar enseñaba que Jesús no fue humano, sino solo Dios, o sea, lo contrario al arrianismo. ¿Se fijan? Entonces se convoca en el año 381 al Concilio de Constantinopla, así se conoció, y ahí
se vuelven a unir todos los líderes de la iglesia, hacen de nuevo el equilibrio y rechazan esta herejía. Hasta entonces se estaba manteniendo más o menos la iglesia. Viene la tercera controversia, y esta tenía que ver con el pecado y la salvación. Resulta que un líder cristiano llamado Pelagio, en el año 410, decía que el pecado no lo heredamos, sino que cada quien, decía él, escogía si pecar, el pecado o la justicia. Por lo tanto, cada quien elegía su salvación. Pero esto es una herejía. Cuando viene San Agustín, unos 20 años más adelante, después de Pelagio, San Agustín, ahorita vamos a hablar un poco de esto, fue uno de los teólogos más importantes del cristianismo, y él definió teológicamente, bíblicamente, con una sabiduría impresionante, cómo es que heredamos el pecado. La doctrina se conoce como el pecado original. ¿Ha oído eso? Que lo heredamos en los genes, en la sangre, cuando ya nacemos. Heredamos la tendencia al pecado. Porque ¿ha notado cómo no se nos enseña a hacer el mal? Ese ya viene de fábrica. ¿Y por qué se nos enseña a hacer el bien y no el mal? Interesante, ¿no? Entonces, se combatió esta herejía también y fue condenada en otro concilio, en el 418 después de Cristo. Se llamó el Concilio de Cartago. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Se acuerdan cuándo fue el primer concilio? En el año 50 después de Cristo, en Jerusalén. Esto es muy importante, se ha perdido, hermanos. Ya no hay esas convocatorias de los mejores teólogos del cristianismo en la actualidad para definir qué es bíblico y qué no es bíblico. Ya no existe eso, se ha perdido. Por eso la iglesia de hoy naufraga en un mar de inseguridad y de doctrinas que llegan, salen, vuelven a llegar, dan vuelta. Todo viento de doctrina, y muchos son arrastrados porque no hay una solidez, no hay quien levante la mano y diga, esto no es bíblico. La Biblia dice esto y el argumento bíblico respectivo se ha perdido. Necesitamos rescatarlo de nuevo. En esa época, comienza ya en el 420, nace lo que se conoce como, o se le ha denominado el espíritu monástico. Es decir, es cuando surgen los monjes y las monjas, fíjense, después de 400 años. Y este espíritu monástico nace a raíz de que hombres piadosos que amaban a Dios, siempre los ha habido, veían cómo la mundanalidad, cómo el pecado había penetrado en la iglesia, y ellos eran gente sincera, y pues a alguno ahí se le ocurrió, hay algunas historias, no puedo tenerme en detalles porque nos quedamos hasta el año que viene y no se trata tampoco de eso, pero hubo algunos que se comenzaron a aislar del mundo, según ellos, y se fueron a las montañas. Se sabe de algunos que vivieron durante 40 años en la copa de un árbol, nunca bajaron y ahí se quedaron, y ahí murieron. Y ahí es cuando nace entonces el espíritu monástico, de separarse, según ellos, del mundo. Y esa misma tendencia existe hoy. Hoy cristianizamos todo, el café cristiano, la escuela cristiana,